5. Vamos ahora al análisis y hasta ahora con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, yo creo que estamos un poco mejor de lo que estamos viendo esta semana algunos índices. Quería preguntarte por esa fotografía, Franco, ese batacazo de Wall Street, ese movimiento que estamos asistiendo esta mañana, con permiso de, luego lo vemos si quieres, ese Bitcoin. Sí, pues completamente, todo bastante interesante y creo que lo has definido muy bien, ¿no, Eva? O sea, de hecho, lo que estamos empezando a ver ahora es una divergencia brutal de rentabilidad. Ya había una importante divergencia entre Estados Unidos y Europa, a favor de Europa, ¿cuándo se hubiese dicho esto? Pero la noticia, o aquí un poco lo más relevante que yo destacaría en este caso, es que oficialmente, en términos year to date, el S&P 500 está en negativo. Es decir, oficialmente desde principios de año, si medimos toda la rentabilidad, el S&P 500 ya está en terreno negativo, siendo que a la derecha lo que estamos viendo es el Eurostoxx y de momento va con un 9% arriba en mismos plazos temporales, desde el 1 de enero, en este caso, hasta la fecha. Creo que es obvia la situación, sobre todo del lado de Estados Unidos, todo lo que ha estado ocurriendo. Ese temor que ahora ha vuelto a reaparecer nuevamente en el mercado con ese comunicado de Trump de cara al 4 de marzo, y a esto lo mezclamos, Eva, con algunos comentarios por parte de algunos miembros de la Reserva Federal, incluso aludiendo a subidas de tipos. Claro, efectivamente, todo eso te trae el contexto que estamos empezando a ver ahora, y cuando pensábamos que probablemente esta semana podía llegar a ser distinta y cerrar un viernes positivo, pues lo más probable es que si todo se mantiene así, con ese continuo goteo a la baja, volvamos a ver nuevamente un escenario como este, con un cierre de semana y con un viernes, en este caso negativo también. Ya sabemos que por un montón de lados y por un montón de factores, todo el tema arancelario de Donald Trump viene medido un poco por lo que estamos viendo aquí, entre otros factores, que es básicamente el déficit comercial. Son las barras rojas que estamos viendo justamente en pantalla. Es ese déficit comercial que Estados Unidos tiene porque es como su modelo ya, porque son décadas. Básicamente es un déficit comercial crónico, es decir, importa mucho más de lo que exporta. Ya sabemos que paralelamente eso se viene financiando bastante con un superávit financiero, es decir, los países que venden en este caso a Estados Unidos, terminan reinvirtiendo, digamos, ese dinero, ese capital, en bonos del tesoro, en acciones, en empresas estadounidenses en general, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver cómo logra salir de esta estrategia, si nuevamente se vuelven a suspender o no se vuelven a suspender los aranceles. Si eso ocurre, por lo que sea, se va a ratificar nuevamente esa vía de negociación o esa estrategia que tanto se está intentando implementar. Pero bueno, de momento lo que sí estamos viendo en el mercado es un tono rojo, es un SP abajo, veremos si aguantamos esos 5.840, y lo que a lo mejor le está dando un poco más de aire, un poco más de respiro, que no es tan malo realmente, Eva, es ese goteo a la baja de la TIR de los bonos. Al menos tenemos eso, porque si incluso repuntasen nuevamente, pues en este caso el escenario sería todavía mucho peor. Veremos hoy con el PCE si logramos estabilizar un poquito o no, pues este último goteo que hemos estado viendo en los mercados en general, ¿no? Decías, goteo a la baja de los bonos. Por cierto, el gráfico del déficit ha sido brutal para el argumentario de Trump, sobre todo con todo eso que contabas que no lo acompaña. Pero bueno, hoy decías, más allá de los bonos, si hay algo que cae, decías más allá de ese TIR, está siendo ese mercado de Bitcoin, ese token del mundo que ahora mismo que ha perdido todo lo que le había regalado la victoria de Trump. Exacto, y eso es lo que es digamos, el componente clave que tienen los mercados, que empiezan, y lo hemos dicho un trillón de veces, que el mercado siempre se excede en expectativas, y yo no es que sea hater de Bitcoin, todo lo contrario, yo soy pro Bitcoin. El tema es que cuando ganó Trump, de hecho estábamos viendo, déjame un segundito que limpie todo esto de todo aquí, estábamos viendo que justamente cuando ganó Donald Trump vimos la barrera rota de la parte de los máximos históricos, vimos nuevamente esa subida que estamos ahora mismo señalando en pantalla, y tal cual lo que subió lo ha devuelto ya, sobre todo porque a lo mejor se esperaba un poco más de claridad o probablemente un poco más de inmediatez al respecto de lo que vendría a ser la reserva estratégica, ¿no?, que tanto se estaba hablando. Entonces, en el momento en el cual ya no se comenta tanto en declaraciones ni nada, pierde un poquito, no vamos a decir que desaparece el optimismo, pero queda relegado, podríamos llegar a decir. Eso por un lado. Y recordemos que Bitcoin es un activo de riesgo. O sea, quiero decir, si la renta variable te cae, si el Nasdaq te cae, ¿cómo no va a caer el Bitcoin? Si es que es de lógica absoluta. Entonces, es un mix de sentimiento de mercado por un lado y por otro lado falta de catalizadores claros que el mercado en su momento estaba descontando y que ahora, de hecho, estaría
justamente reflejando todo esto, por no hablar también de lo que viene a ser que no es exactamente liquidez global. La M2, o sea, para la liquidez yo miraría otro tipo de cosas, ¿no? El TGA, el repo, etcétera, etcétera. Pero no obstante, se ha venido hablando muchísimo de esta imagen y cuando la M2 estaba contrayéndose, que es justamente un poco lo que estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla, cuando la M2 estaba contrayendo de esta manera, Bitcoin todavía estaba arriba, y nadie estaba diciendo nada. Pero recordemos que aproximadamente señalaba Bloomberg que tiene un delay de aproximadamente 10 semanas el Bitcoin respecto al M2. Entonces, esa contracción en la M2, sumado a todo lo que estamos comentando ahora, puede llegar a incluso a justificar y a que no sea demasiado extraño que Bitcoin esté corrigiendo. Ahora bien, veremos si todo eso logra repuntar. Estamos viendo nuevos impulsos en la M2. A partir de ahí tendríamos quizá en cuenta, por factores técnicos puramente, pues esas antiguas resistencias de máximos históricos que se transformen en soporte en el momento actual, incluso criterios tendenciales que muestren apoyos. O sea, ojo que Bitcoin no tiene un mal aspecto, solo que si miramos un gráfico de un minuto y le metemos mucho zoom, pues parece el fin del mundo, cuando al final siempre requiere todo un poco de amplitud de miras, entender el contexto actual y entender sobre todo hacia dónde vamos. Pero en un contexto de, no sé si llamarlo risk-off, pero en un contexto de caídas en renta variable e inactivos de riesgo, lo más lógico es ver lo que estamos viendo, pero no cambia demasiado ese optimismo, probablemente un poco más a medio y a largo plazo, y muchos bitcoiners probablemente estarán aprovechando estos descuentos de manera importante, porque en términos puramente técnicos no ha habido un cambio de tendencia. Lo que ha habido en cualquier caso es una corrección, ¿no? Decías, me gusta lo de si ves en los minutos parece el fin del mundo. ¿Qué pasa si lo hacemos mirando a los que ostentan el cetro en Wall Street? Porque hemos visto como Nvidia, ayer también, ¿no? Es poco, ¿no? Lo que pasó en Pompeya para lo que le pasaba ha llegado a perder más en una jornada, en un intradía, pero ayer ese fuerte varapalo, dando el cetro de nuevo de los 3 billones de dólares solo, quedando en manos de Apple y observando todos esa Nvidia, esos márgenes, ese gráfico y ese sector. Totalmente, de hecho, pobre Nvidia, ¿no? Podríamos llegar a decir, porque lo hace tan bien que el mercado nunca la premia, o sea, lo hace muy bien y el mercado siempre la castiga igual, ¿no? Sí que es cierto que lo que hay que reconocer es que, de hecho, tuvo unas buenas guías, ¿no? Unas buenas proyecciones futuras, pero hubo una línea concreto que a lo mejor llegó a flojear un poquito, que era todo el tema del guidance, la guía de lo que vendría a ser el margen bruto de cara a próximos trimestres, y eso ya el mercado la castigó, pero el conjunto del resto de las guías, junto con los propios resultados, fueron buenos. Sí que es cierto que hubo alguna línea como el gaming, que a lo mejor flaqueaba un poco, pero Nvidia no sube por su línea de gaming. Esto lo sabe todo el mundo. O sea, es en términos proporcionales las líneas de negocio, ya sabemos dónde está el grueso, y el grueso, pese a todo, se sigue manteniendo igual. Pero eso es lo que decimos, Eva, el mercado siempre la castiga, haga lo que haga, y luego a partir de ahí retoma un poco el optimismo cuando esa euforia, esos excesos desmedidos de corto plazo, porque aquí lo que creo que hay que tener en cuenta es el mercado de opciones también, que evidentemente tiene un volumen brutal sobre Nvidia, el mercado de opciones, y de hecho los straddles, que son esas estrategias un poco, que es como una forma de cono en las opciones sobre acciones, que ya adelantaban movimientos bidireccionales de hasta el 10%, ¿no? O sea, y eso te mueve los índices también, claramente. Entonces, el tono de Nvidia realmente es bueno. Todavía está el desafío de DeepSeek. Mucha gente pensaba que DeepSeek se quedó ahí apagado, pero lo cierto es que desde que salió DeepSeek estamos viendo, no tiene por qué tener una relación directa, pero estamos viendo Hang Seng muy arriba, Alibaba y otras grandes chinas muy arriba, y el Nasdaq más 1%. Creo que ahora ya estaría en negativo, de hecho. Entonces, sigue siendo un desafío todo el tema de DeepSeek, todo el tema de la optimización de la IA, pero no creo que disminuya la demanda de lo que vende y lo que ofrece Nvidia en este caso con sus productos. Por lo tanto, esta irracionalidad en castigar al valor cuando la cosa va bien es propio, es un patrón característico de Nvidia. A partir de ahí lo que hay que esperar es que el mercado sanee un poco todo este tipo de excesos y que a partir de ahí vuelva a retomar la cordura. Pero no es de extrañar que cuando una compañía lo hace tan bien, que crece a triple dígito de forma constante, el mercado cada vez más se vuelva exigente. Han habido puntos en los cuales Nvidia ha tenido incluso que batir al analista más optimista de la compañía. Eso es una locura ya. Ahí estamos empezando a entrar en cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Se tiene que valorar el negocio por su evolución y no por narrativas exacerbadísimas que al final se llevan a cabo en el mercado. Y ese es el claro ejemplo de Nvidia en este caso. Lo más probable incluso es que veamos más recortes. Eso sería completamente normal, viendo un poco no solamente todo el aspecto técnico de sobrecompra que puede traer, el contexto actual, etcétera, etcétera, y que eso se lleve
efectivamente por delante el Nasdaq, y que eso paralelamente lo que haga es ampliar todavía más esta divergencia de rentabilidades que estábamos comentando justamente antes. Europa con valoraciones un poquito más atractivas, intentando prever más bajadas de tipos, intentando prever ese alto al fuego entre Rusia y Ucrania, que tiene un colateral positivo para el mercado, y eso ayuda a que justamente veamos esta diferencia enorme de rentabilidad entre ambos continentes en este caso. Veremos ahora los aranceles en Europa, que será todo un tema también, pero en definitiva, Eva, hablando de Nvidia y grandes tecnológicas, lo que no dejan de hacer es ampliar todavía más este diferencial con razones más que lógicas que tienen detrás, ¿no? Pues Franco Machiavelli, ha sido un placer una vez más contar con este tiempo de análisis, en esta apertura, en este inicio de la última jornada de negociación de la semana. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva, igualmente vosotros.